hablar 5 minutos del proyecto, que ya he recibido un tema de uno de los grupos, o 2 temas, la verdad es que no lo tengo claro, pero quisiera compartirles la idea de que ya necesito que me manden los temas y que empiecen a escribir algo, porque de aquí a 15 días ya sería ideal empezar a ver lo que han escrito y darles una mano como para avanzar en el trabajo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de competencia imperfecta, monopolio. Como les decía, la idea es hacer una breve introducción, digamos, y después explicarle un poquito el tema, pero no entrar en tanto detalle como para no aturdirlos, digamos, y además es un tema que se complementa con el tema de competencia perfecta y costos marginales que ustedes ya vieron con el profe Nicolás. Con lo cual vamos a tomar algunos conceptos de ahí. Yo les voy a tratar de ayudar a que entendamos algunos conceptos que por ahí son difíciles de interpretar, como el costo marginal o el ingreso marginal, y vamos a tratar de ver si entendemos de qué se trata, ¿sí? Entonces, la clase, vamos a tratar estos 8 conceptos que tienen acá, vamos a ver una breve introducción, vamos a ver el concepto y las características del monopolio, vamos a ver el equilibrio del monopolio, la relación entre demanda, ingreso marginal y elasticidad. Todos estos temas ya los hemos ido viendo por separados y hoy vamos a ver qué sucede cuando el mercado es monopólico. Vamos a ver la pérdida de eficiencia del monopolio, la discriminación de precios, el concepto y características de qué se denomina oligopolio y el concepto de equilibrio del oligopolio. Esos son los temas que vamos a tratar y vamos a tratar de ver si los entendemos, no entrando en mucho detalle de todo esto. Nosotros sabemos que cuando una empresa es perfectamente competitiva, el concepto de la producción de una empresa tiene que ver mucho con la estructura del mercado y cómo puede esa empresa vender su producción o lo que produce o el servicio que genera a un precio que tiene una referencia específica, que es lo que el mercado o lo que la gente está dispuesta a pagar por ese elemento o por ese servicio. En ese contexto, el mercado, cuando es perfectamente competitivo, conceptualmente se regula solo en función de la oferta y la demanda. Pero existen otras estructuras de mercado en donde el concepto de oferta y demanda se distorsiona porque existen algunos elementos que condicionan el comportamiento del mercado. Esas condicionantes del comportamiento del mercado hacen que la forma en la que se mueve la curva de oferta y la curva de demanda no solamente tenga que ver con lo que yo estoy dispuesto a pagar por un producto o la necesidad que tengo de consumirlo, sino con algunos aspectos relacionados con las regulaciones o la forma en la que el mercado maneja ese elemento. Entonces, algunas de las características que definen el tipo de mercado son el número de empresas que participan en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando las empresas son muchas y hay un número elevado de empresas, la competencia tiende a ser perfecta. ¿Por qué? Porque existe mucha oferta para un producto determinado y la demanda se comporta en función de qué es lo que yo quiero consumir o qué es lo que yo quiero comprar. Existe además libertad de entrada, quiere decir que uno conceptualmente genera un negocio, funda una empresa y ingresa en el mercado sin ningún condicionante. El producto es homogéneo, quiere decir que todos los productos tienen la misma característica y que cuando yo lo introduzco al mercado, la gente sabe que consumiendo ese servicio o ese producto, está consumiendo un elemento que tiene las mismas características que el elemento que genera
mi competidor. Obviamente hay condicionantes en cuanto a la calidad, en cuanto a la forma, en cuanto a los modos de introducir ese elemento al mercado, pero conceptualmente es un producto homogéneo. Un ejemplo de este producto homogéneo es la carne. Es decir, todos los frigoríficos que venden carne de novillito, de la pampa húmeda, están vendiendo un producto al cual todos los consumidores les responden de la misma manera. En el caso de que alguna de estas condicionantes, el número de empresa, la libertad de entrada, el carácter del producto y demás, se modifique, entonces el tipo de mercado también es distinto. Por ejemplo, cuando los bienes producidos o el poder de sustitución de esos bienes tiene un grado de diferenciación respecto de mi competidor, estoy generando un mercado en donde la libre competencia y la libertad de ingreso se da, pero de una manera parcial. Cuando las empresas tienen capacidades para fijar el precio del producto, también generan que los bienes y los servicios se comporten de manera distinta, sobre todo relacionado con la cantidad y la forma en la que las empresas fijan el precio de ese producto. Y otro concepto que también vimos recién es la existencia de barreras de entrada y salida del mercado. Esas barreras pueden ser barreras que se refieren a la protección del mercado local o a algunos condicionantes técnicos que impidan que uno pueda ingresar libremente y ofrecer su producto. Como vimos recién, entonces, en la competencia perfecta, el número de empresas no tiene limitación, existe libertad de entrada en el mercado, el carácter del producto es homogéneo, y les di como ejemplo la carne. Cuando pasamos a un mercado en donde empiezan a condicionarse esas variables y se generan algunas trabas que impiden que la cantidad de empresas sea libre, que la libertad de entrada sea manifiesta, que el producto sea homogéneo y demás, empiezan a aparecer otros tipos de mercado. Entonces, por ejemplo, hay un mercado que denominamos competencia monopolística, en donde ya el número de empresas no es tan grande. Hay algunas empresas que ofrecen ese servicio. Y esas empresas que ofrecen ese servicio tienen condiciones distintas de ofrecimiento que hace que el consumidor del bien o servicio se sienta más atraído hacia algunas que hacia otras. Hay una libertad de entrada al mercado, pero el producto ya no es un producto homogéneo, sino es un producto diferenciado. Un ejemplo de esto son los restaurantes. ¿Qué significa esto que hemos visto? Bueno, que hay, supongamos que definamos como característica dentro del análisis un restaurante que ofrece comida china. Si nosotros tuviésemos pocos restaurantes que ofrecen comida china, evidentemente la cantidad de productos que yo estoy brindando para que el consumidor tenga alternativas de elección está limitado. Con lo cual, al ser pocos restaurantes de comida china, pueden imponer algunas condiciones en el mercado que hacen que esa oferta se vea restringida o se vea limitada por este proceso que se genera al ser pocas empresas. En el oligopolio, el proceso es bastante parecido, nada más que el número de empresas se reduce drásticamente. Y el producto puede ser un producto homogéneo o diferenciado, pero al ser pocas empresas las que ofrecen el elemento, hay, digamos, 4 o 5 generadoras o formadoras de precios que manejan el mercado de una manera muy particular. Un ejemplo de oligopolio son las fábricas de automóviles. Conceptualmente, cuando uno
ve el universo de consumo de automóviles, las que dominan el mercado son 3 o 4 empresas y nada más. Y el último de los tipos de mercado, que es el monopolio, implica que hay una sola empresa que ha generado un producto, un bien o un servicio de características únicas que solo puede ser brindada por ella y nada más que ella. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son las distribuidoras de energía eléctrica, las empresas de servicios de gas, de transporte y demás, en donde el proceso está centrado en una sola empresa y con un solo servicio. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿y de qué manera no hay libertad de entrada? Bueno, ya vamos a ver cuáles son las barreras. Pero, por ejemplo, un ejemplo que te podría dar es, supongamos que el Estado restringe la participación de empresas privadas y identifica a un servicio público cualesquiera, por ejemplo el agua, indicando que ese servicio público lo puede brindar solamente una empresa del Estado que se llama Obras Sanitarias. Entonces ahí tenés una barrera de entrada. ¿Cuál es la barrera de entrada? El Estado no te permite generar una empresa que te brinde el servicio de agua y se transforma en una actividad monopólica. ¿Se entendió, Luciano? Sí, sí, ahí está, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. Bien. El monopolio, entonces, es una situación del mercado donde existe un único productor que abastece a todo el mercado. No hay competencia, ¿sí? Esto es importante. Entonces, la característica principal del monopolio implica que es un único productor de bienes o servicios que abastece todo el mercado. Y ese producto que fabrica esa empresa que ha generado el monopolio no tiene sustitutos cercanos. Quiere decir que el servicio, el bien o el elemento que identifica a ese productor es uno y solo uno. ¿Sí? Y esta situación se siente o se suele producir por la existencia de algunos factores que vamos a dividir en dos. Y esto ya les va a ampliar un poquito la idea de lo que yo le expliqué recién a Luciano. Hay algunas barreras técnicas, por ejemplo, un control de los factores de producción que limite la producción de algunos elementos a través de sus costos o de sus procesos tecnológicos. Por ejemplo, si yo quisiera fabricar iPhones en la Argentina, no tengo la tecnología, no tengo los componentes, por tanto, existe una barrera técnica que me impide fabricar ese bien en el país. Y existen economías de escala que generan que ante determinadas condiciones el mercado se da para que exista solo una empresa que pueda fabricar o venderme ese servicio. Si viniera iPhone a la Argentina, evidentemente, y suponiendo que las condiciones de las barreras técnicas, del control de factores de producción a nivel tecnológico no se da, solo podría existir una fábrica de iPhone, porque el mercado tiene una escala tan reducida, el consumo del elemento es tan chico que no daría para que existieran dos empresas de las mismas características. Y la segunda situación que me genera conceptualmente un mercado monopólico es la existencia de barreras legales. Esas barreras legales pueden ser por la existencia de patentes. Entonces, yo por más que quiera, no puedo fabricar vacuna Pfizer en la Argentina porque la patente de la vacuna Pfizer contra el COVID me lo impide. Y la otra barrera legal es que el Estado se haya arrojado la potestad de definir a la empresa o a la producción del servicio o a la venta del bien como un monopolio público. Entonces, en cualquiera de estas dos condicionantes
se dan algunos de los conceptos que vimos recién que generan una industria monopólica, ya sea por la existencia de barreras técnicas a través del control de factores tecnológicos o de producción, y el segundo concepto es la economía de escala, o a través de la existencia de barreras legales que pueden ser las patentes o las leyes que dicta el Estado en función de la generación de las empresas y los servicios públicos. Hace más o menos unos 10 días, el presidente dijo que había un servicio que lo iba a declarar servicio público. ¿Alguno lo escuchó o alguno tiene idea de qué servicio el presidente va a declarar servicio público? El Internet. Internet. ¿Y qué piensan que pasaría si el presidente declara Internet como un servicio público? Podría empezar a haber un monopolio. ¿Y por qué? A ver, ¿qué de todo esto te parece que empezaría a generar condicionantes dentro del mercado de Internet y que harían que esa empresa se transformara en monopólica? Y acá lo de la existencia de barreras legales, lo que dicen las empresas públicas y eso. Dale, No. dale, esa podría ser un condicionante, pero ¿se te ocurre algún otro que me parece a mí que puede llegar a ser mucho más determinante que El valor del servicio. ¿El qué, perdón? El valor del servicio. El costo del servicio, exactamente. Eso se da dentro del factor de la economía de escala. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos tenés un servicio, digamos, dentro de este contexto y lo declarás como un servicio público, es razonable pensar que la empresa pública que brinde este servicio va a tener una llegada a los usuarios mucho más masiva y mucho más determinante que la que puede llegar a tener una empresa privada. Además, seguramente va a tener algunas regulaciones que van a hacer que los impuestos sean más bajos, con lo cual el precio del servicio va a ser más bajo y evidentemente va a dejar fuera de competencia a muchas empresas privadas porque no van a poder tener acceso a esa, entre comillas, a esa economía de escala que van a generar que sus costos sean mayores y no puedan brindar un servicio. ¿Quiénes van a elegir seguir en alguna empresa privada? Probablemente los que quieran un servicio de calidad, pero seguramente les va a costar muchísimo más caro que lo que cuesta hoy un servicio equivalente. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Profe, entonces, ¿qué sería economía de escala? Economía de escala es cuán grande es el mercado en donde vos podés insertarte o ofrecer tu bien o tu servicio. A ver. Bien. ¿Cuáles son las características del monopolio? Digamos, el monopolista genera o tiene una curva de demanda, ¿sí?, que es distinta a lo que nosotros hemos ido viendo o a lo que nosotros podemos pensar que puede llegar a ser. Porque el monopolista lo que genera es un único precio del bien, porque no tiene sustitutos, ¿sí?, y no tiene referencias que le permitan a los oferentes determinar un precio determinado que les permita decir sí o no. Quiere decir que la condicionante de la aceptación de la oferta no es el precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede elegir qué precio le asigna su producto. Como el consumidor tiene la necesidad de consumir, el precio que está dispuesto a pagar no está determinado por el valor del bien o del servicio, sino por el precio que le pone la empresa. Entonces, hay una situación nueva de mercado. La curva de demanda monopólica en un estado de competencia perfecta, como les explicó el profe Nicolás la vez pasada, es esta que vemos a la izquierda. Y la curva de demanda de competencia imperfecta es esta que vemos a la derecha, ¿sí? En un monopolio, y ya lo vamos a ver enseguida,
la variación de la cantidad que se consume implica una diferencia del precio que no está relacionada con el mercado, sino con los costos o los ingresos que tiene la empresa y que tiene que recomponer en el hipotético caso de que tenga que recomponer. ¿Cómo se da el equilibrio en el monopolio? Como es una situación de competencia imperfecta, donde el poder del mercado, dijimos que lo tiene una sola empresa, que es la que determina el precio, esta empresa, entonces, puede determinar la cantidad a producir o el precio, pero no va a poder determinar las dos cosas de manera simultánea. ¿Por qué? Porque la demanda del mercado va a actuar determinando la cantidad demandada a los precios que el monopolista está pensando vender. Esto implica que en una situación de monopolio, si bien yo le puedo poner el precio, tengo que estar atento a cuánto el mercado, en función de su ingreso, puede pagar por ese elemento que yo le estoy ofreciendo, ¿sí? No tiene relación con una demanda, digamos, insatisfecha del bien, sino con la plata que la gente tiene en su bolsillo y que le permite comprar ese elemento que vende esa empresa que es monopólica. Entonces, la demanda, dijimos que actúa en función de los precios o las cantidades que determina el monopolio. ¿Por qué? Y esto acá es importante. ¿Ustedes recuerdan lo que les explicó el profe Nicolás de qué es lo que es el ingreso marginal y el costo marginal? Sí, el ingreso era la plata que ganabas por producir una unidad extra. Exactamente. El ingreso marginal es cuánto yo gano por producir una unidad adicional. Y el costo marginal es el costo que yo tengo por producir una unidad adicional. Ahora bien, ¿cuánto produce una empresa monopólica? ¿Y cuál es el costo o cuál es el precio de venta de ese bien? Obviamente, una empresa monopólica sigue siendo una empresa, con lo cual lo único que no puede hacer es perder dinero, ¿sí? Y como cualquier empresa, lo que va a tratar de hacer es maximizar su beneficio. De manera que, para maximizar su beneficio, lo que va a hacer es que su costo marginal sea igual a su ingreso marginal. Eso hace que el beneficio de la empresa esté maximizado. Acuérdense que el costo marginal depende de la curva de costos del monopolista. ¿Por qué? Porque su curva de costos, ¿sí?, va a tener relación con lo que produce y con cuánto le cuesta producir ese elemento. Ahora, el ingreso marginal no depende del precio que le ponga el monopolista a su elemento. Depende de lo que el mercado esté dispuesto a pagarle a ese monopolista, ¿sí? Entonces, como el ingreso marginal, es decir, cuánto está dispuesto a comprar o cuánto está dispuesto a pagar para producir una unidad adicional la gente que compra, es evidente que si yo lo que genero es una unidad adicional que no tiene pérdida, ¿sí?, como estoy generando un mercado monopólico en donde las cantidades están limitadas, es decir, yo no tengo la posibilidad de producir infinitos elementos, la única forma de que mi beneficio se maximice es que el costo marginal sea igual al ingreso marginal, porque va a ser el único valor que el mercado va a estar dispuesto a pagar. Ahora, si el valor del mercado o el ingreso marginal es menor al costo marginal, es decir, es menor a lo que a mí me sale producir una unidad adicional, estoy perdiendo plata. Como la empresa monopolista puede decidir si produce o no produce, ¿qué les parece? Si yo pierdo plata, ¿la empresa va a generar una unidad adicional? No. Como no va a generar una unidad adicional, entonces
no va a tener un beneficio mayor. Entonces, en este contexto, y acá no me quiero meter mucho en el detalle, solo quiero que entiendan el concepto, digamos. El punto de equilibrio, por lo que les dije recién, es la intersección entre la curva de ingreso marginal y costo marginal. ¿Por qué? Porque por lo que les dije recién, el ingreso marginal es una curva que tiene pendiente negativa y baja muy abruptamente. ¿Por qué baja muy abruptamente? Porque el equilibrio de la compra del bien en un mercado monopólico, ¿sí?, tiene mucho que ver, como charlamos recién, con lo que el oferente o el que compra está dispuesto a pagar. Quiere decir que con pequeños incrementos de precio, la persona que compra ya no está dispuesta a pagarla, con lo cual la restricción en cuanto al aumento de producción es bastante pequeña. Ahora bien, si nosotros vemos la curva de costo marginal y la curva de ingreso marginal, entonces, en cualquier condición, el punto en donde se cruzan es el punto de equilibrio. Bajo cualquier condición, el punto donde se cruzan es el punto de equilibrio porque es el lugar en donde, para una determinada cantidad, ¿sí?, el costo es igual al ingreso marginal, con lo cual la empresa no pierde dinero. Obviamente, hacia la izquierda, es evidente que el ingreso marginal es mayor al costo marginal, con lo cual tiene un ingreso mayor, y hacia la derecha el costo marginal es mayor al ingreso marginal, con lo cual la empresa no va a producir ningún elemento. Quiere decir que la máxima cantidad posible que puede producir una empresa de elementos que estén cumpliendo con el concepto de incrementar la producción hasta equilibrar el máximo de beneficio posible es este punto. No se metan en el detalle, yo quiero saber si entendieron el concepto nada más. ¿Sí? ¿Alguno le queda alguna duda? No, profe. Bueno, voy a volver un cachito para atrás. Y acá quiero hacer una aclaración importante. Siempre tienen que tener presente que en una situación de mercado monopólico, ¿sí?, siempre el costo marginal depende de la curva de costos del monopolista. Es decir, siempre el costo marginal va de la mano de su curva de costos reales. Nunca va a tener una curva distinta, o sea, nunca producir una unidad adicional le va a costar más o menos que lo que le cuesta producir cualquier otra unidad, ¿sí? Y el ingreso marginal siempre va a depender de la demanda del mercado a la que se enfrenta el monopolista. Y esta demanda, como dijimos, siempre tiene una pendiente negativa. Es muy difícil encontrar un mercado monopólico en donde la recta o la curva de la demanda presente una pendiente positiva. Y si la presentase, ¿sí?, estaríamos en una condición en donde el equilibrio sería bastante difícil de encontrar porque en algún momento, si se acuerdan cuando vimos la clase pasada, cómo la curva de ingreso, digamos, en algún momento llegaba a un valor tope y después descendía porque ya se colmaban las expectativas de compra del mercado, en algún momento va a tener que empezar a descender. Y en ese momento en el que empieza a descender, entonces vamos a volver a encontrar el punto de equilibrio. Pero, insisto, es súper importante entender cómo en el concepto de monopolio el costo marginal siempre es igual a la curva de costos de la producción del monopolista. ¿Qué posibilidades tengo? Que es lo que charlábamos recién.
Y esto es importante porque esto lo podemos ver en la relación entre la curva de costos, ¿sí?, marginales e ingresos marginales. Como yo les decía recién, cuando estoy en una situación en donde el costo total, ¿sí?, se encuentra por abajo del ingreso, ¿sí?, en este punto, entonces P por Q, ¿se acuerdan lo que era P por Q? ¿Alguien se acuerda o no? Los ingresos totales. Los ingresos totales. Entonces, cuando yo estoy, ¿sí?, cuando el costo total en este contexto se encuentra por debajo de la curva de ingresos marginal, ¿sí?, el ingreso que se obtiene P por Q es superior al costo que se obtiene C por Q, que es el costo de producir. Quiere decir que la diferencia entre C por Q, que sería el costo, y P por Q, que sería el ingreso, genera un beneficio. ¿Sí? Si no lo entienden, lo vuelvo a explicar. Sí, profe. ¿Cuándo tengo pérdidas entonces? A ver, voy a tener pérdidas cuando la curva del costo total se encuentra por arriba de la curva del ingreso marginal, o sea, de la demanda. ¿Se acuerdan que yo les decía recién que cuando la empresa le pone un precio a su elemento mayor a lo que está dispuesto el mercado a pagar, obviamente va a perder plata porque el mercado no le va a pagar eso que quiere que cueste? Y si ese costo o ese precio tiene que ver con su curva de costos, es decir, pone ese precio porque su elemento o el bien que está generando le cuesta eso, entonces va a tener una pérdida. Indefectiblemente va a tener una pérdida. ¿Por qué? Porque no va a poder vender a ese valor porque el ingreso marginal necesariamente es menor. Entonces, la multiplicación de P por Q, que va a ser el ingreso, va a ser menor a la multiplicación del costo por Q, que va a ser el costo total. Entonces, en ese contexto, ¿sí?, cuando el monopolista se encuentra en una situación en donde sus costos son mayores, sus costos marginales, por supuesto, son mayores a sus ingresos marginales, entonces está en una situación de pérdida. Y en una situación de pérdida, la única condición que tiene es cerrar. ¿Mm? ¿Qué relaciones existen entre la demanda y el ingreso marginal? Vamos a suponer que en esta curva que tenemos acá, ¿sí?, el costo marginal es 0. Entonces, lo que estamos viendo acá es el ingreso marginal. Vamos a suponer que tenemos el punto medio, que era ese punto de equilibrio que habíamos denominado recién. Entonces, acá tenemos dos posibilidades. Podemos aumentar la producción. Si aumentamos la producción, como la curva tiene pendiente, como la recta tiene pendiente negativa, y en función de lo que habíamos visto recién, se genera una pérdida, entonces vamos a tener que asumir una pérdida en el ingreso porque el precio A, ¿sí?, va a generar un valor de ingresos adicionales determinado. Entonces, al aumentar la producción, tenemos una pérdida del ingreso. ¿Por qué una pérdida del ingreso? Porque si nosotros aumentamos la cantidad, al tener pendiente negativa la recta, lo que hacemos es movernos hacia un valor en donde el ingreso es menor. Este nuevo punto, supongamos que este es el punto A y este es el punto B, evidentemente me generan una pérdida. Entonces, cuando nos movemos por arriba del punto medio, aumentar la producción por encima del punto medio compensa aumentar la producción, pero por debajo compensa reducir la producción. Entonces, si yo estoy en este punto, fijémonos acá. ¿Qué les parece que es más, obviamente, qué tiene más incidencia, digamos?
¿El cuadro A o el cuadro B? El B. Bien. Con lo cual, por encima de este punto, entonces, compensa la diferencia de precio, es decir, yo estoy aumentando el precio, pero estoy disminuyendo la cantidad. Estoy aumentando el precio y disminuyendo la cantidad, compensa entonces aumentar la producción. Si yo me muevo hacia la derecha por la recta, lo que dijimos es, va bajando el precio, va aumentando la cantidad, con lo cual P por Q es más chico. Ahora, cuando paso el punto medio, lo que compensa es reducir la producción. ¿Por qué compensa reducir la producción? Porque a medida que yo reduzca la producción, ¿qué está pasando con el precio? Lo estoy aumentando. Entonces, ¿qué genera esto? ¿Qué relación tengo entre la demanda y el ingreso marginal? Lo que vimos acá recién. Es importante entender que cuando yo busco maximizar mi beneficio, cuando busco maximizar su beneficio, estoy moviendo las diapositivas, por encima del punto medio, lo que tengo que buscar es generar mayor cantidad de elementos porque el mercado está dispuesto a pagarlo. Cuando estoy buscando por debajo del punto medio tratar de compensar mi pérdida, que es la que vimos recién, y maximizar mi beneficio, entonces lo que voy a tener que hacer es reducir mi producción para lograr un punto de equilibrio más alto, un precio de venta más alto, y que yo tenga una compensación por esa caída. Cuando el monopolista intenta maximizar los beneficios en relación al ingreso marginal, entonces tiene dos problemas, digamos. Tiene el efecto producción, que es lo que habíamos visto recién. ¿Qué pasa? Aumento la cantidad o disminuyo la cantidad de medida, pero también tiene el efecto precio. ¿Por qué? Porque al aumentar la cantidad, dijimos que el precio varía. Ahora, el precio que tiene que ver con lo que está dispuesto el mercado a pagar y que nosotros analizamos como ingreso marginal, tiene un límite. Y ese es el límite que hay que analizar para ver qué me conviene cuando yo estoy en una situación monopólica. ¿Se entendió? Bien. Sí, profe. Voy a suponer que sí. Vamos a ver en el parcial si lo entendieron o no lo entendieron. ¿Qué pasa cuando un monopolio pierde eficiencia entonces? Vamos a hacer un ejemplo con el mismo concepto, con costos constantes. Fíjense que acá yo he dejado la curva de costo constante, tengo mi curva de ingreso marginal y tengo la demanda por acá. En competencia perfecta, la eficiencia de la estructura de mercado, como habrán visto con el profe Slay, se puede medir a través del excedente del consumidor, que es el triángulo ABC. ¿Lo vieron eso con el profe Slay? Con el profe Nicolás. La verdad que no me suena. No lo vimos, me parece. Bueno, se los voy a explicar rapidito entonces. Si yo tengo una curva de costos, ¿sí? Y tengo una curva de ingresos marginal y una curva de demanda, todo lo que tengo por arriba de la curva de costos, ¿sí? Acuérdense lo que vimos acá. Todo lo que tengo por arriba de la curva de costos, ¿qué me genera? Ganancia. Ganancia. Todo lo que tengo por arriba me genera ganancia. Entonces, como todo esto me genera ganancia, estos beneficios o excedentes en una competencia perfecta, ¿sí? Son míos. En un monopolio, es decir, cuando la curva de la demanda está asociada al ingreso marginal, que es este, fíjense que mi recta se ha movido hacia la izquierda, conceptualmente. Entonces, ya no tengo más
todo este ingreso? Tengo un ingreso más chiquitito. ¿Ah? Quiere decir que, como tengo un ingreso más chiquitito, si yo hiciera el área de este triángulo y le restara el área del triángulo de la competencia monopólica, ¿la ganancia cómo va a ser? ¿Mayor o menor? Menor. 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 Entonces, ¿cómo es la eficiencia en un caso de mercado monopólico? ¿Mayor o menor? Menor también. Menor también. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo tengo una menor capacidad, que es lo que vimos recién, de modificar mi producción, ¿sí? Para maximizar mi beneficio. ¿Por qué tengo una menor capacidad? Porque la recta se me ha desplazado a la recta del ingreso marginal. Entonces, la capacidad de manejar mi P por Q es mucho más chiquitita. Con lo cual, como es mucho más chiquitita, tengo una variable de ingreso, de cantidad de dinero P por Q, mucho menor. Con lo cual, la eficiencia evidentemente es mucho menor. Esa diferencia entre las dos eficiencias en una competencia perfecta y en un monopolio se denomina pérdida irrecuperable de eficiencia, porque no hay ninguna forma en la que yo la puedo recuperar. ¿Sí? Profe, Sí. le hago una pregunta, ¿por qué se compara? Para que vos sepas que en un monopolio, conceptualmente, tu nivel de eficiencia de empresa es mucho menor que el nivel de eficiencia de empresa que tenés en una competencia perfecta. Es O decir, sea, lo único que hacemos es nivelar, o sea, comparar a escala directamente. claro, conceptualmente es eso. Ah, listo. Suponete, te lo pongo en los términos del Internet que vimos recién. Las empresas de servicio de Internet que brindan Internet en la Argentina, cuando Internet se transforme en un servicio público, van a perder eficiencia. ¿Por qué van a perder eficiencia? Porque el precio va a estar regulado. Entonces no van a tener la posibilidad esas empresas de incorporar mayor cantidad de consumidores, de gente que les consuma, a un precio que ellos puedan regularlo. ¿Por qué? Porque el precio del mercado va a estar regulado. Y la cantidad también va a estar regulada, con lo cual se van a transformar en una empresa mucho menos eficiente. Sí. Profe, ¿y eso tiene que ver algo con los precios cuidados, por ejemplo? O sea, ¿puede ser un ejemplo aplicado? Sí, los precios cuidados tienen más que ver con, porque no hay una competencia monopólica en los precios cuidados. Vos fíjate que a los precios cuidados, ¿qué les pasó? Hay muchas empresas que producen X cantidad de bienes, por ejemplo, hay, no sé, hay 20 empresas que producen yerba, ¿sí? Sí. A esas 20 empresas que producen yerba le dijeron, che, muchachos, miren, como la yerba es un elemento que en la Argentina se consume mucho y la inflación es muy alta, generen una parte o tengan una parte de su producción que va a tener una regulación de producción y un costo distinto y véndanmelo a un costo distinto. Ajá. Es como si establecieran, digamos, una calidad B, te lo voy a decir de esa manera, de un bien que está regulado y que tiene un esquema de producción distinto. Claro, como que Pero lo fabrican a no es menor que, calidad. claro, es un tema de calidad, no es un tema de que haya una sola empresa que fabrique yerba. Está bien. Gracias, Acá profe. de lo que estamos hablando es qué sucede cuando el mercado lo que hace es generar trabas en donde aparece nada más, o esas trabas hacen que solamente exista una sola empresa. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Y esto te va a responder un poquito a la pregunta que vos me hacías recién. Mira, la discriminación de precios, ¿qué se denomina discriminación de precios? Discriminación de precios se denomina vender el mismo producto a distintos precios a cada tipo de consumidor. Vamos a suponer que existe una marca de yerba
que te la venden en el átomo, que te la venden en el jumbo y que te la venden en, y vamos, déjenme pensarlo, en un supermercado que existe adentro de Palmares. ¿Qué les parece a ustedes que va a pasar con esa yerba? ¿Va a valer lo mismo en los 3 supermercados? No. No, va a ser más cara en Palmares. Tal cual. Eso se llama discriminación de precios. ¿Qué es lo que genera esa discriminación de precios? Genera que a distintas condiciones de venta y de mercado, el precio sea distinto, pero el costo marginal sea el mismo. ¿Mm? ¿Qué se tiene que dar para que esa discriminación de precios suceda? Bueno, se tiene que dar que la empresa tenga que ser capaz de fijar el precio. Porque si la empresa no puede fijar el precio y lo fija el Estado, está en un problema. Los mercados tienen que estar separados, o sea, el Átomo, el Walmart y el mercado adentro de Palmares no podrían estar en el mismo lado, digamos, porque si estuviesen en el mismo lado, deberían vender los 3 al mismo precio. La elasticidad de la demanda tiene que ser distinta en cada uno de los mercados. ¿Por qué? Porque el precio más alto se va a cobrar donde la elasticidad del precio sea menor, o sea, donde sea menos sensible la cantidad que yo vendo a la diferencia de precio. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto cuando un producto era elástico, inelástico y cuando ante determinadas condiciones la elasticidad de la demanda variaba y convenía que fuese elástico o que fuese inelástico? Entonces, ¿dónde se va a dar esta situación? Donde la elasticidad sea más chica, que lo que va a generar una elasticidad mucho más chica es que la variación de la cantidad no se me va a modificar si yo modifico el precio. Y obviamente no puede existir reventa, digamos, mercado o mercados negros, ni posibilidades de arbitraje. O sea, no puede generarse adentro de Palmares, llamémosle así, una despensa que me pudiera vender esa yerba a un precio diferencial. Ante esas 4 condiciones, entonces podemos hablar de que puede existir el concepto de discriminación de precios. ¿Sí? Este concepto de discriminación de precios, entonces, implica también que la única forma de que se dé, y no existe otra, es que la empresa sea capaz de fijar el precio. Siempre acuérdense de eso. Y la condición para que la empresa sea capaz de fijar el precio solo sucede en un mercado monopólico. ¿Se entendió? Sí. Profe, un ejemplo sería, por ejemplo, que nos vendan una coca en la playa y en un negocio sea más barata, en el centro. Tal cual. Tal cual. Ajá. Bien. Y la discriminación de precios también tiene el mismo concepto que vimos al respecto de los mercados perfectos o imperfectos. Existe una discriminación perfecta, y acá no nos vamos a meter en el detalle de cómo se calcula y demás. En una discriminación perfecta, los precios, ¿sí?, de la empresa, obviamente, ¿qué es lo que va a suceder en una discriminación perfecta, digamos? Y el costo marginal siempre va a ser menor a mi ingreso marginal, ¿sí? O sea, en la parte de discriminación de precios perfecta se va a dar siempre del punto de equilibrio, que es el que habíamos hablado acá, hacia la izquierda. O sea, yo voy a poder incrementar mi precio y esta es la parte de discriminación de precios que hablábamos siempre, ¿sí?, en donde mi ingreso marginal va a ser mayor. ¿Por qué? Porque yo estoy en un mercado que conceptualmente es un mercado cautivo. Entonces, la discriminación perfecta se da cuando el ingreso marginal está por arriba del punto de equilibrio.
Ahora bien, existe, habíamos hablado de discriminación perfecta de primer grado. Existe otra discriminación de precios, y esta la habrán sentido nombrar muchas veces, que lo que hace es modificar la relación de cómo vendo yo el bien para obtener una ganancia mayor. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la discriminación de precios más común? ¿Sí, Franco? ¿Me preguntaste algo o se te activó el micrófono? Bueno, ¿cuál es la discriminación de precio de segundo grado más común? El famoso 3x2 de los supermercados. En realidad, en el 3x2, en el famoso 3x2 de los supermercados, yo lo que estoy haciendo es, obviamente, estoy cobrando precios distintos por cada uno de esos elementos que estoy vendiendo. Es decir, yo te digo, 1 vale 10, 2 valen 20, pero 3 no valen 20, valen 28. Entonces, estoy generando una venta o un aumento, llamémosle así, de Q, porque estoy generando mayor cantidad, a un precio un poco menor de lo que me significaría vender esos 3 elementos de manera independiente. Ahora, ¿qué me genera vender el 3x2? Me genera que yo estoy obligando a la gente, al menos, a comprar 2 de los 3. Situación que yo no podría generar si yo vendiese uno de manera independiente. Entonces, evidentemente, si yo vendiese 1 más 1 más 1, el beneficio sería mayor. Ahora, cuando yo genero el 3x2, lo que genero es que en las sumatorias de todos los 3x2 que yo venda, voy a terminar vendiendo mucho más que si vendiera 1 más 1 más 1. Y esto es igual para todos los consumidores. Acá yo a todo el mundo le vendo el 3x2. Y el beneficio al final de la venta por la mayor cantidad siempre va a ser mayor. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Dejamos el monopolio y vamos a hablar un cachito de qué es lo que es el oligopolio. El oligopolio es una situación no competitiva en donde las ventas ya no las realiza una sola empresa, las realizan pocas empresas. Y cada una de ellas es capaz de influir en el precio del mercado y el precio del bien. Esto no significa que el precio que yo impongo sea el precio aceptante, digamos, que sea el precio que me va a pagar cada uno de los compradores. Pero sí tienen cierto poder y tienen cierta influencia en donde de alguna manera yo impongo un valor de referencia, que no es precio aceptante, pero sí es un valor de referencia. Entonces, en estas condiciones se genera una situación oligopólica en donde hay algunas empresas que me venden un producto que tiene un precio determinado que está regulada por ellas. ¿Cuáles son las características del oligopolio? Existen barreras de entrada, por eso existen pocos productores, y hay una interdependencia entre las empresas. ¿Por qué? Porque evidentemente si hay 2 o 3 empresas que me producen el mismo bien, cualquier decisión que tome una de esas empresas va a afectar a la otra. Por ejemplo, los carteles de publicidad. Si yo tuviese, obviamente tengo pocas empresas que ponen carteles de publicidad en la vía pública. Ahora, si una de esas empresas baja el precio, ¿qué sucede con el resto? Va a tener que bajar el precio, porque si no, toda la publicidad se la va a llevar la empresa que vende el cartel un poco más barato. Y como no hay infinita cantidad de empresas que ofrecen carteles, es decir, que yo no tengo la capacidad de que el mercado me determine el precio, sino que la empresa me determina el precio, entonces la decisión de esa sola empresa de bajar un poco el precio del cartel afecta al resto, que va a tener que seguir la misma decisión que siguió esa empresa inicialmente.
Eso es un oligopolio. Entonces, el monopolio, nosotros hablamos de una sola empresa y esa sola empresa, como condición, imponía el precio. Ahora, ese precio tenía un límite que era el ingreso marginal, que en el contexto del monopolio era igual al costo marginal. En el oligopolio, en tanto, no hay una sola empresa, hay pocas empresas y esas empresas se influyen entre sí. ¿Cuáles son los costos, digamos? ¿Cómo se maneja el oligopolio? A ver, no, bueno, esto no lo vamos a pasar. Esto. ¿Entendieron lo que es el oligopolio? You are Bien. now Sí, unmuted. profe. Bien. You are now muted. Entonces, la diferencia es que a diferencia del otro, digamos, tenemos más de una empresa. Fíjense que yo le he dado le he dado mucha importancia al tema monopolio. Oligopolio se los he explicado, digamos, de manera muy sucinta. Y lo que me interesa que les quede también claro es el tema de las discriminaciones de precio, pero solo a nivel de concepto, digamos, ¿no? Que hay una discriminación de primer grado y esa discriminación de primer grado acontece cuando yo puedo segmentar el mercado, que es lo que les contaba recién, y una discriminación de segundo grado que aparece cuando yo puedo vender en bloque conceptualmente y puedo generar variaciones en la cantidad consumida que me van a generar mayores o menores ingresos. Con que sepan eso está bien, a mí me parece que es razonable, además no los quiero cansar tanto. Lo que sí les quiero pedir es que a los grupos que no me han mandado los temas de los trabajos, por favor me lo manden, porque voy a ver si les comparto o a ver si lo veo por lo menos a ver si lo tengo por acá. Bien. Ese es el cronograma de clase, ¿sí? Fíjense que hemos visto competencia imperfecta, monopolio, solo hemos visto monopolio y alguna aclaración del oligopolio. Y después van a ver con Nicolás el viernes, mercado de factores productivos. El 31 de Profe, agosto... Sí. no está compartiendo. No se ve, yo lo estoy viendo en mi... Sí, yo lo estoy viendo. Yo sí estoy viendo. Ah, soy yo. A ver, todo el resto lo ven chicos, ¿no? You are now unmuted. Sí, profe. Yo sí. Sí, yo sí. You Bueno, are now a muted. ver, Hernán, te cuento un poquito que estoy mostrando. Estoy mostrando el cronograma de cursado en donde hoy solo hemos visto monopolio, que lo he puesto así también en el cronograma, he puesto competencia perfecta, monopolio. Y después el viernes el profe Nicolás les va a dar mercado de factores productivos. El 31, o sea, la semana que viene, el martes, en principio estaría el primer parcial. Ese primer parcial va a incluir estos temas que nosotros hemos visto hasta ahora. Y la primera semana de septiembre y el martes de la segunda semana de septiembre nos gustaría empezar a ver ya los primeros informes del proyecto. ¿Qué serían los primeros informes del proyecto? Serían los temas que ustedes han elegido. Hay un grupo que me mandó un tema que es cemento para... ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Para el casing. Para casing, cemento para casing. Bueno, ¿qué tienen que hacer, Cristian, con el cemento para casing? Vos y los chicos de tu grupo, no sé si hay chicas también. Trabajar el tema oferta y demanda, o sea, hacer una descripción o una introducción del elemento, me tienen que explicar de qué se trata, hacer un análisis de la oferta y la demanda y analizar el consumo de ese elemento. Pararse en una posición determinada, es decir, ustedes van a ser productores o consumidores del cemento para casing y van a tener que trazar la curva de la oferta, la curva de la demanda, van a tener que calcular la elasticidad,
van a tener que ver qué pasa cuando ese elemento se consume más o menos. Yo les voy a mandar un índice como para que tengan una idea de qué es lo que les estoy hablando, así los ayudo a desarrollar el trabajo, pero vayan pensando que entre el 3 y el 7 de septiembre tienen que entregar ese primer borrador con por lo menos estos 8 temas que hemos visto durante el mes de agosto. ¿Sí? Bueno, profe. Pero tengo una duda yo respecto al parcial. ¿Cómo va a ser? ¿Virtual, presencial? ¿No saben? Sí, el parcial seguramente sea un parcial en aula abierta con un multiple choice. Probablemente sean 20 preguntas. Cada una de esas 20 preguntas tiene 3 o 4 posibles respuestas. Y ustedes tendrán que elegir la respuesta correcta. Van a tener seguramente 1 minuto más o menos por pregunta para responderla. Van a ser preguntas sencillas, conceptuales de lo que hemos visto en la clase. Y como siempre van a tener que sacar el 75 para promocionar o el 60 para quedar regulares. Profe, ¿y toman más preguntas de conceptos o más como ejemplos como son las clases? Vamos a incluir las dos cosas. A ver. Pero, qué sé yo, una pregunta que te puede marcar es, yo lo que te puedo llegar a preguntar acerca de, pues, no sé, ponerle, si la elasticidad de la demanda es menor a 1 y yo aumento los precios, ¿qué pasa con la cantidad? O sea, ese tipo de consultas, digamos. Bien, bien. Así que les sugiero que antes del viernes me manden los 3 grupos que quedan los temas para que los podamos compartir con el profe Slay, porque les quedan, digamos, una semanita y algo como para trabajar en ese primer informe, ¿sí? You are now unmuted. You are now Bueno. muted. Cualquier cosa, ya saben, tienen mi mail, me lo consultan. Yo había pensado reducir bastante esta clase, así que con que entiendan el concepto de monopolio y discriminación de precios ya me parece que está bien. Así que gracias por el cambio y cualquier consulta me la hacen por mail o establecemos una clase de consulta, no hay problema. You are now unmuted. Una pregunta, profe. ¿Lo del viernes también entra en el parcial? Mercado de factores productivos, déjame que lo vea con el profe Slay, no lo sé. Bueno. ¿Ah? Lo vemos con el profe Nico y te aviso. You are now unmuted. Bueno, dale chicos. Bueno, profe, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, profe. Profe.